se cumplieron ya largamente medio siglo de los hechos dramáticos que dieron inicio al golpe de Estado. ¿Aprendimos algo de aquello? Bueno, es que justamente mi inquietud para sacar este libro ha sido que hasta el día de hoy yo creo que todavía no hay un análisis serio de por qué o cómo se llegó a eso. Porque las versiones casi predominantes parece que fueron unos grupos recalcitrantes, unos grupos de izquierda recalcitrantes, unos militares recalcitrantes, u otros dicen que el golpe de Estado fue producto de la intolerancia, pero eso no, o la teoría de los dos demonios, ¿no? Pero eso no da explicación de por qué se llegó a esa situación. Eso encubre más bien, encubre lo que fue una crisis económica primero, social después, que se inicia a mediados de los años 50, y en donde se ponen en juego dos proyectos de país. O sea, en esos 20 años que van hasta el golpe de Estado, se disputan dos visiones de cómo salir de esa crisis, hacia dónde ir. Y en ese proceso es que primero, bueno, la crisis social se convierte en crisis política, empieza a haber desprendimientos de los partidos tradicionales incluso. Después pasa a ser una crisis institucional, sobre todo después del 68 con Pacheco Areco, ¿no? Es decir, que se empieza a pasar por encima de la Constitución. Y entonces, finalmente, yo creo que las clases dominantes y sobre todo Estados Unidos, el imperialismo tiene mucha incidencia en todo ese proceso. Finalmente, para resolver la situación, esa confrontación a su favor, apelan al golpe de Estado. Para mí esa es la base del origen de la dictadura. Y la izquierda no, es decir, formalmente los partidos no han hecho un análisis político de todo este proceso hasta hoy, digamos. ¿Por qué? Bueno, hay que reconocer, porque fuimos derrotados, la izquierda fue derrotada. Pero si tú no reconoces eso, no sos capaz de analizar, bueno, ¿por qué? ¿Qué errores se cometieron? ¿Cómo se puede superar? ¿Cómo se puede seguir en la lucha por determinados valores o por determinados objetivos? Entonces, la finalidad del libro es hacer un análisis político. Sí, se dice, no más terrorismo de Estado. Muy bien, pero si tú no sabes por qué se llegó al terrorismo de Estado, no vas a corres el riesgo de que se vuelva a repetir la situación. También quizá porque la izquierda ha formado un discurso que no está del todo pegado a la realidad. Bueno, empezaron a aparecer héroes que no eran tales. Pero por eso es una ficción. Es una ficción cuando no se quiere reconocer la derrota, no se quiere reconocer errores que cometimos, y entonces se monta una historia que no le sirve a las nuevas generaciones, no sirve para renovar las luchas por determinados principios de justicia social, etcétera, ¿no? Quizá ahí pueda estar la raíz de que actualmente no solo siga sin revisarse eso, sino siga intentando ocultarse parte de la verdad, porque no se entiende por qué la izquierda se opone a liberar los archivos de la dictadura cuando el gobierno lo sigue. Pero exacto, pero decimos eso para mí es incomprensible, porque digamos, el enemigo, para decirlo de alguna manera, o sea, que fueron los militares, los que llevaron a cabo el golpe, la dictadura, conocen perfectamente eso. Si nosotros no lo conocemos, simplemente nosotros estamos en inferioridad de condiciones para actuar, porque digamos eso ya se ha visto además. Los archivos de inteligencia militar los usan los militares cuando les conviene, cuando les interesa. Eso siempre ha sido así. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros no podemos conocer? Lo que no podemos conocer se convierte en una debilidad. Y a 5 décadas de aquello, quizá por eso aparecieron en el espectro político del país discursos similares a los previos al golpe, por ejemplo, con la aparición de Cabildo Abierto y de personajes tan tirados a la derecha que años atrás parecía que no tenían cabida en el espectro político uruguayo. Bueno, eso en buena medida es consecuencia de la salida de la dictadura. La salida de la dictadura, que es otra cosa que hay que analizarla,
sobre todo a partir del Pacto del Club Naval, no fue una derrota de la dictadura. Los militares se vieron obligados a salir de la forma dictatorial por el plebiscito del año 1980, o sea, porque no consiguieron validar la nueva institucionalidad que ellos querían implantar, pero no se fueron derrotados. Es decir, en el Pacto del Club Naval, de hecho, queda implícito porque no está escrito, que ellos vuelven a los cuarteles, no hay un reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos y de las violaciones institucionales por parte de las Fuerzas Armadas, y eso no lo hay hasta el día de hoy. Para mí la aparición de Cabildo Abierto, por ejemplo, es una manifestación no de volver atrás, sino del grado mayor de autonomía que hoy tienen las Fuerzas Armadas y que lo conservaron a la salida de la dictadura. ¿Y cuál es la salida para conocer la verdad? ¿Cuál sería la solución? Porque No. ya todos los partidos han estado en el gobierno y todos han repetido más o menos el mismo modelo. Bueno, no, la salida, primero, para conocer la verdad es informarse adecuadamente, ¿no? Reclamar el acceso a la información, eso tú sabes que como periodistas tratamos de hacerlo constantemente, acceder a la documentación, porque conocer la historia es fundamental para plantearse un futuro, ¿no? Y bueno, y después ver cuál es la realidad de hoy y desde dónde hay que partir para recuperar un movimiento social, un movimiento popular que sea capaz de impulsar los cambios que yo creo que hoy el país todavía los necesita más que hace 50 años atrás, ¿no? Parece un desafío bastante importante porque hoy en día la sociedad está mucho más desmovilizada que claro, en bueno, aquellos años. pero es que para eso justamente hay que tener una visión histórica de los procesos. En definitiva, en los años 60 había un movimiento sindical, un movimiento popular, con un grado de conciencia política, de definiciones programáticas, además, como fue las definiciones del Congreso del Pueblo, pero eso no se gestó en poquitos años. Eso fue el resultado de décadas de luchas del movimiento sindical, de los estudiantes, de los obreros. O sea, eso fue lo que gestó ese nivel de conciencia política y definiciones. Y bueno, si hoy tenemos que partir de volver atrás, bueno, serán los años que sean necesarios, pero digamos, el papel nuestro es reconocer la realidad y hacer lo que está a nuestro alcance mientras estamos vivos, ¿no? Muchas gracias. Gracias.